Bueno, mis hermanos, de todas maneras, pues pido excusas porque el propósito no era que ustedes se sintieran así afectados. Esperemos que estas técnicas que traigo hoy les sirvan y al final haremos el taller o la exposición como ustedes lo sientan. Entonces, aprender una técnica es obtener un recurso en la consejería. ¿Qué es esto? Por lo menos el pastor que decía que era literal lo que exponía. Pues realmente, pues cuando yo leo esto, desde mi criterio entiendo que un recurso es una herramienta que me va a servir para desarrollar una actividad. Bueno, habilidades del consejero. Las habilidades del consejero, pues estas son algunas, ¿no? Debe contar con capacidades para resolver problemas. ¿Cuáles serían las capacidades? Precisamente volvemos a la investigación, a la lectura, a la oración, al estudio de la palabra, porque no solamente usamos herramientas seculares, sino también usamos herramientas espirituales en la consejería. Cuenta con empatía y es afectuoso y comprensivo. Es una persona que agrada, es una persona que muestra cariño hacia las demás personas, o sea, no hace distinción de personas, sabe escuchar. Esto es muy importante y yo se lo decía, no solamente el psicólogo debe saber escuchar, el consejero también debe saber escuchar, porque nosotros debemos de dejar que la persona que está presentando su caso, su experiencia de vida, su problema, su dolor, como usted lo quiera llamar, debemos de darle la libertad de que hable y nosotros no interrumpirle hasta que la persona termine la exposición de su conflicto, de su sentimiento. Entonces, es muy importante esto. Es discreto y hace buen uso de la confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros como consejeros, como psicólogos, debemos de respetar la vida privada de nuestro hermano, de nuestro paciente, de la persona que viene a buscar nuestra ayuda. La situación de esta persona debe guardarse estrictamente en lo profesional. Hermanos, ustedes no están estudiando de pronto, como algunos dicen, una carrera profesional, pero cualquier servicio que tenga que ver con servir o con atender las necesidades del ser humano y a lo que usted cada día va adquiriendo un nivel más alto porque va cogiendo una experiencia, téngalo por seguro, hermano, que usted se convierte en un profesional en la consejería. Pero es importante que conserve estas pautas o estas pautas que le estoy diciendo. Un momento, no trata de imponer sus ideas. Nunca cuando nosotros estamos dando una consejería o estamos haciendo una atención terapéutica, debemos hablar en base a lo que yo creo, a mi idea, o a que a mí también me pasó, o que yo hice esto. No, debemos primero escuchar, segundo, buscar pues en nuestra mente, de acuerdo a lo que nosotros, al conocimiento que tengamos, bien sea de los enfoques, bien sea de herramientas y técnicas de atención, o bien sea de la palabra del Señor. ¿Sí fui clara? Amén. Es tolerante y paciente. ¿Por qué tolerante y paciente? Porque, hermanos, no sé si a ustedes les haya pasado
que hay personas que vienen a buscar un consejo o van donde el psicólogo y les cuesta expresar y muchas veces buscan evasivas, como que después de estar allí ya como que no quieren exponer totalmente su caso. Y si van la primera vez después y ustedes van a seguir haciendo un acompañamiento, ya después como que está el incumplimiento, está el desánimo, entonces uno debe tener paciencia, no desanimarse el profesional también y de caer en ese servicio o en esa consejería. Es accesible. ¿Qué quiere decir esto? Que cede, que busca un espacio donde la otra persona también se sienta cómoda. Generoso. Muchas veces en la consejería o en las atenciones psicológicas, nosotros de pronto podemos no ser generosos y no ser generosos con el paciente o con la persona. ¿Por qué generosos? Porque dentro de su experiencia de vida o lo que viene a exponer, puede necesitar esta persona no solamente una palabra, no solamente una directriz, sino también una ayuda tangible. Hermanita, discúlpame, ¿nos puedes dar un ejemplo de accesible en este caso para el consejero? Bueno, ¿qué pensaría yo? Les voy a poner un ejemplo de lo que a mí me ha pasado. Cuando yo voy a atender a una persona, pues obviamente coordino con esa persona una hora, un espacio, o sea, un lugar, o bien sea, bueno, sí, le busco un lugar, ¿cierto? Y la persona queda con que sí va a acudir a esa cita y ya faltando 10 minutos para la hora, me escribe, me manda un mensaje o me llama y me dice que se le presentó un inconveniente, que no puede acudir a la hora que pactamos, sino que si la podemos posponer. Pues yo tengo que ser accesible y entender que se le presentó un inconveniente y que no pudo acudir. Eso puede ser un caso. ¿Sí quedó claro? Uno diría, no, pero eso solo se trata de tiempo o de espacio. No, es que el tiempo del consejero también cuenta, porque resulta que ese tiempo que él destinó para atender a esa persona o que ella destinó, dejó de atender o de hacer otra actividad de pronto también bien importante. Entonces, ahí es donde nosotros no nos podemos, digamos, disgustar y decir, no, entonces ya no lo atiendo, ya no sigo con este proceso. No, tenemos que, también se aplica la generosidad en ese caso, entender las situaciones que se puedan presentar en esta atención. ¿Sí quedó claro? Ya, hermanita, sí, señora. Entonces no sería accesible, sino asequible. ¿Cierto? Sí. Ok. Bueno, ser positivos. ¿Por qué positivos? Porque, hermanos y hermanas, en algunas ocasiones se presentan casos tan difíciles que humanamente no vemos como una salida. Lo estoy hablando digamos, desde la práctica humana, no desde lo espiritual, ¿no? Cuando hablamos desde lo espiritual, pues hablamos es de fe, no de positivismo, ¿sí? Entonces, cuando desde lo general, ser positivo es creer que por medio de las herramientas y de lo que nosotros podamos investigar para ayudar a esta persona, vamos a lograr contribuir con algo, así sea poco. Cuando nosotros damos una consejería o un acompañamiento psicológico, no podemos pensar que vamos a sacar a la persona totalmente de la circunstancia que está viviendo. Hay procesos y de pronto
esa situación que la persona le está exponiendo está ligada a otras situaciones, no solamente de ella, sino también del entorno y de su grupo de familia o su grupo social o de trabajo, no sé. Entonces nosotros tenemos que saber de que cuando nosotros hacemos una atención, estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de esa persona. Puede ser en términos generales o en determinada área de su vida. ¿Quedó claro esto? Amén. Bueno, aquí yo le coloqué este título, El arte de curar. De pronto no estamos hablando de curar el cuerpo, sino de curar el alma, la mente, las emociones, porque sabemos que, bueno, yo se los voy a decir desde lo que yo pienso desde la vida espiritual, ¿no? Porque como ustedes son consejeros espirituales, cuando nosotros tenemos diferentes circunstancias en la vida que nos llevan a caer en una crisis, en un desánimo, nos llevan a de pronto también a menguar en nuestra vida espiritual. Porque como se los decía hace días, el Señor Jesús dice en su palabra que nosotros no solamente somos espíritu, sino que somos espíritu, alma y cuerpo. Yo que entiendo de esto, aquí tenemos un pastor o no sé cuántos pastores, yo que entiendo de este pedacito de la palabra del Señor, que nosotros no podemos aislar el cuerpo de la mente y del espíritu, sino que los tres van entrelazados. Eso es lo que yo entiendo. Si estoy equivocada, el pastor me puede corregir. Así es, mi hermana. Y de hecho con el hermano Fuentes vimos eso. Bueno, entonces el arte de curar, me refiero puntualmente a curar el alma y el espíritu, porque los que curan el cuerpo primero es Jesucristo y aquí en la tierra los médicos, ¿cierto? Pero nosotros somos médicos del alma y de las emociones, de lo que no se ve. Entonces, el arte de curar incluye tanto la actitud como la técnica. ¿Qué es la actitud? La actitud mía, ¿sí? La actitud mía. ¿Cuál es la técnica? La técnica es la herramienta que yo voy a usar dependiendo del caso. Por eso yo les hablaba de resolución de casos, ¿sí? Porque no se aplica lo mismo para todos los casos. Le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Si una persona está en una crisis porque, pongamos un caso como los que hoy vivimos a diario, una ruptura de un matrimonio, porque hubo un caso de infidelidad. Y la esposa está en crisis porque el esposo se fue. ¿Cuál sería una técnica para que ella de pronto exprese la frustración que le ha dejado ese rompimiento? Ella no tuvo la oportunidad de decirle a él por qué él, habiendo en algún momento hecho un compromiso cuando dice que se amarán hasta la muerte, que serán fieles, cuando hay una infidelidad, sea de parte de la esposa o del esposo, eso no solamente afecta la relación, sino que también afecta la autoestima de la persona, porque siente que me cambió. Siempre mire que uno dice, pero ¿qué vio en esta persona que no vio en mí? Si yo me he esforzado por hacer las cosas bien, lo atiendo, lo amo, lo complazco, y siempre vamos a buscar, pero ¿qué hice yo mal para que él actuara así o para que ella actuara así? No podemos decir que son los hombres, porque también habemos mujeres. Entonces, entramos a cuestionarnos, ¿cierto? Entramos a cuestionarnos. Una técnica que podríamos usar en un caso de crisis, sea de este o de otro estilo,
es la técnica de la silla vacía. ¿Ustedes han escuchado eso? No, señora. No, Bueno, señora. la técnica de la silla vacía se aplica para hacerlo en individual o en grupo. Cuando se habla en grupo, es un grupo de personas que manejan la misma problemática, ¿sí? Como un ejemplo, la misma problemática puede ser cuando somos, que haya violencia intrafamiliar, ¿cierto? Hay grupos de mujeres donde se les atiende porque han sufrido violencia intrafamiliar, o sea, maltrato. Entonces, tienen una misma problemática. Entonces, la técnica de la silla vacía es de que la persona, si es de una sola persona, la persona se lleva a la persona a que se imagine que ahí en esa silla está esa persona que le ofendió o esa persona que no le pudo decir lo que ella sentía o lo que él sentía, y se lleva a la persona a que exprese su dolor y se libere de ese dolor. Uno pensaría, cuando uno no practica las cosas o desconoce, me perdonan la expresión, no, pero qué bobada. Y eso sirve de algo. ¿Cómo les parece, mis hermanos, que eso sirve? Eso sirve porque muchas veces nos cuesta expresar el dolor que tenemos o el dolor que esa persona nos ha causado. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de liberarnos de ese dolor, ténganlo por seguro, que alcanzamos una paz interior y nos damos cuenta que no fue que esa persona me dejó a mí porque yo hubiera hecho algo malo. No, sino fue una decisión de esa persona. Una decisión, porque como dice la palabra del Señor, somos débiles, ¿cierto? Estamos revestidos de esta carne. Y lastimosamente estamos en este mundo donde estamos impregnados del pecado, donde es normal, donde es tan normal allá afuera que un hombre o que una mujer que tiene un compromiso de matrimonio, de lealtad, de fidelidad, flaquee en esto, porque si es un hombre muchas veces piensa que eso es ser uno muy varonil, que es muy sí, que es, digámoslo como lo dirían ellos, que es muy macho y que tiene derechos, ¿cierto? Pero sabemos que no es así, porque está fallando a ese compromiso de fidelidad y de lealtad que hizo, sea el hombre o sea la mujer. Entonces, esa podría ser una técnica. Hay otra técnica. Les voy a decir otra técnica. No sé si ustedes alguna vez la han hecho. Cuando las personas, otra vez, porque yo les pongo ejemplo de familia, porque es que yo trabajo con familia. Entonces les pongo ejemplo de familia, de relación de pareja, de familias. Digamos que la esposa ya no quiere vivir más con su esposo porque ya no lo ama. Ya se acabó el amor. Y empieza a verle todos los defectos, todo lo que le ve al esposo es malo. No le encuentra absolutamente nada bueno. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Primero, mirar a ver que no haya una tercera persona allí. ¿Sí? O sea, ya no es una relación de dos, sino una relación de tres. Que haya alguien que esté seduciendo a esa persona, a esa esposa. Y segundo, llevarle a que escriba en un cuaderno o en una hoja donde usted lo quiera escribir, pero que usted lo pueda escribir, que tenga que pensar lo que va a escribir. Todo lo malo en un lado y todo lo positivo, lo bueno al otro lado. Y ustedes se podrán dar cuenta, mis hermanos, que siempre van a haber más cosas buenas que malas. Y con esa técnica
les sirve a ustedes para argumentar a esa esposa o a ese esposo que personas perfectas no hay y que en esa o en cualquier relación siempre van a haber diferencias y que lo que nosotros tenemos que aprender es a ir buscando por medio de la buena comunicación o la comunicación asertiva cómo solucionar las diferencias que hay entre los esposos o en las relaciones familiares. ¿Quedó claro? Les di 2 técnicas. Bueno, sigo con la... No sé si les parece hasta ahora, se han sentido bien o está aburrida la clase. Porque si están aburridos me dicen, no seguimos. A mí me A mí gusta. también, súper. Está bien. Está chévere. Bueno. Amén. Bueno, estemos ahí. Entonces, cualquier cosa me dicen. Bueno, entonces volvemos a la diapositiva. Entonces dice que el arte de curar incluye tanto la actitud como la técnica. Son 2 hermanos inseparables que se enriquecen mutuamente. ¿Qué quiere decir que se enriquecen? Que a medida que va pasando el tiempo, que usted cada día se hace un consejero más hábil, con más experiencia. ¿Y cómo adquiere esa experiencia? Por medio de la práctica y por medio del estudio. Siempre va a existir el estudio. Lastimosamente siempre tenemos que estudiar para poder hacer bien el trabajo. Les voy a poner un ejemplo. De pronto no nos gusta mucho la palabra estudiar, investigar, leer, todas estas cosas, pero resulta que la palabra del Señor nos dice que nosotros nos debemos de ejercitar como buenos soldados de Jesucristo, ejercitar. Para mí la palabra ejercitar quiere decir que nosotros debemos de tener una acción, ¿cierto? Una acción. Y aquí en la terapia o en la consejería, en el consejero terapeuta, siempre debe estar la acción del investigar, del estudiar y de la lectura para poder crecer en ese servicio. Porque allá afuera las personas se preparan y no solamente estudian un pregrado, sino que estudian una especialización, una maestría y un doctorado para obtener un mejor puesto, para obtener unos mejores ingresos, para desarrollar mejor unas funciones. ¿Cuánto más si nosotros lo vamos a hacer para el Rey de Reyes? Si nosotros lo vamos a hacer para el pueblo del Señor, para la iglesia del Señor. También necesitamos capacitarnos, también necesitamos investigar, también necesitamos estudiar. Y no solamente estudiar lo secular, sino la palabra del Señor, porque esta consejería va de la mano de la palabra del Señor. Entonces, si nosotros queremos tener las herramientas espirituales, no es leer la Biblia, es investigar, es profundizar, es analizar el texto, el contexto de lo que dice cada versículo que querramos aplicar en esta terapia. ¿Quedó claro? Entonces, un consejero terapeuta con actitud y sin técnica acompañará a su paciente con su presencia y afecto. O sea, es una persona que simplemente va a escuchar, pero no tiene las herramientas para intervenir. Ya les repetí, las herramientas no son solamente las seculares, sino también las espirituales. Con técnica podrá aspirar a una mayor... Me disculpan, es que aquí me aparece aquí una cosa en el... Ya. Con técnica podrá aspirar a una mayor precisión. Yo creo que escribí mal. Con técnica podrá aspirar a una mayor percepción en la comprensión de los procesos. O sea, usted va con la técnica y con el estudio que usted quiera, va a poder analizar, percibir, entender mejor el proceso y va a facilitar y va a tener digamos, un resultado más efectivo. ¿A qué va a llevar esto? A que usted tenga una autorregulación.
que no solamente es la técnica, sino que también es la comprensión. En el aprendizaje de la técnica, al igual que en el arte o en muchos aspectos de la vida, existen 3 momentos muy bien diferenciados. ¿Por qué hablamos de arte? Porque el arte es crear. Y pensamos que el arte es solo el que pinta, es solo el que toca un instrumento, es solo el que canta, el que baila. No. Arte es todo lo que usted puede crear o puede idear, sí. Eso es arte. Entonces, el aprendiz natural bueno, es el aprendiz natural, capacitación técnica y la trascendencia de la técnica. Entonces vamos a tocar punto por punto. Si ustedes no entienden algo, me preguntan. ¿Qué es el aprendiz natural? El que está improvisando. Se lo voy a decir con mis palabras. Ustedes lo pueden leer lo que hay allí. El aprendiz natural es el que está improvisando, el que apenas está iniciando, cuando uno le llama que es un novato, que está, sí, que todavía no tiene el suficiente conocimiento para desarrollar esa tarea o esa labor. Eso es el aprendiz natural. ¿Cuál es el obstáculo del aprendiz natural? El gran obstáculo para la superación de esta etapa es la creencia de que con el conocimiento alcanzado es suficiente y no es necesario ninguna formación técnica ni fundamentación teórica al respecto. O sea, no quiero profundizar en investigar cómo puedo ser mejor consejero. ¿Sí me hago entender? Y vivimos en un ensayo, acierto, error, acierto, error, como cualquier intento de aprendizaje autodidacta. O sea, intento y si me sale bien, chévere, y si no me salió bien, pues no me quedo como allí. ¿Quedó claro? La capacitación técnica es la etapa del aprendiz o del consejero de la contextualización de la teoría. Los autores de los libros especializados ofrecen la sistematización del camino técnico que facilita el trabajo con el paciente, logrando resultados más efectivos. Entonces, aquí, ¿qué nos dice este párrafo? Los que han investigado, los que han profundizado en diferentes teorías, ellos nos están dando una teoría científica. Nosotros miramos si nos identificamos con esa teoría, pues cuando nosotros, un ejemplo, que yo me identifique con la teoría sistemática, no, con la conductual. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a profundizar en estudiar puntualmente la teoría, todo lo que dice el conductismo. Voy a estudiar, voy a profundizar. ¿Para qué? Para que cuando yo realice mis intervenciones o mis acompañamientos, pues estén enfocados con la teoría del conductismo. De eso se trata. Casi nunca un psicólogo trabaja con todos los enfoques, los conoce, mas no los practica. Casi siempre se enfoca en uno. Ustedes de pronto no han escuchado que hay personas que dicen, no, yo soy psicoanalista. O sea, que trabajan con el psicoanálisis. No, yo soy conductista, trabajan con el conductismo. ¿Sí? No, yo soy gestalista, trabajan con la gestal. Entonces, así sucesivamente. Ellos conocen las otras teorías, pero no profundizan en ellas, profundizan en la que ellos adoptaron para intervenir en las atenciones terapéuticas. La lectura de los distintos autores permite organizar los conocimientos y compararlos con las vivencias en el ejercicio práctico. Cuando nosotros estudiamos estos enfoques, miramos cuál se adapta más
por lo menos en el caso de la consejería espiritual, ustedes tendrían que buscar, hermanos, cuál se adapta más desde su criterio, desde su vivencia, a adoptarlo para ejercerlo en la intervención de la consejería terapéutica que ustedes quieren desarrollar. Yo no creo que ustedes de pronto quieran trabajar con el psicoanálisis, porque pues ese más que todo lo trabajan son los psicólogos clínicos. ¿Hay alguna pregunta? Dios le bendiga, hermana. Amén. No, de pronto no una pregunta, pues sí tenía esa pregunta, esa inquietud hace ratico, pero ya usted me la contestó sobre, porque yo sí quería saber eso, si el consejero o como el psicólogo debe saber todas las teorías y en cada caso aplicar una teoría diferente, pero ahora la hermana nos dice que no, que uno se debe enfocar en una perdón, en una teoría, en una técnica. Sí, mi hermana. Sí, uno usa las técnicas que nos brindan ese enfoque psicológico. Uno usa esas técnicas, no todos los enfoques, porque realmente pues sería muy difícil, sería muy difícil. Hasta ahora yo no conozco, de pronto hay psicólogos que trabajan con 2 enfoques, dependiendo, pero realmente casi siempre es uno. Por favor, apagan el micrófono. Sí. Bueno, una formación meramente teórica no alcanza para el trabajo del consejero. O sea, no solamente la teoría nos va a servir para la consejería y la terapia, ya que la transformación personal del consejero es imprescindible. ¿Qué quiere decir la transformación personal del consejero? Nosotros en la iglesia hablamos de testimonio, ¿cierto? Pero en la consejería o en la psicología también debe haber una transformación. ¿Cuál transformación? A medida que nosotros vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo técnicas y herramientas y experiencias de vida con cada caso que vamos atendiendo, esto nos ayuda para nuestro crecimiento personal y también para nosotros mismos tener una autorregulación en nuestros comportamientos, mis hermanos. Por eso debe ser imprescindible la transformación de nosotros. ¿Quedó claro? Amén, hermana. Yo pienso que nosotros como consejeros cristianos debemos de tener como herramienta la Biblia, hermana. Amén. Y debemos de estar enfocados en la palabra de Dios. Sí, mi hermano, es verdad. Nosotros debemos de tener como principal herramienta la palabra del Señor Jesús, pero como hablábamos ahora, acordémonos, mis hermanos, que como no solamente somos espíritu, hay algunas áreas de nuestra vida que también necesitan de algunas cosas que nos ofrece la ciencia. No le podría poner ahorita de pronto un ejemplo, sí, se me acaba de venir a la cabeza un ejemplo. Las adicciones. Las adicciones no solamente se corrigen por medio de la oración, también tiene que haber un tratamiento y un acompañamiento psicológico, porque esta persona, cuando es un adicto, es una persona que ha creado una necesidad, y esta necesidad empieza a gobernar su vida no solamente desde lo que usted ve de su cuerpo, sino también desde su mente. Entonces, sí necesita algunas herramientas y otras ayudas fuera de la palabra del Señor. Me disculpan, Sí, amén, profesora, pero hermana, perdone, es que si nosotros estamos estudiando consejería cristiana, si una persona consume droga ya no es cristiano, ya está fuera de la consejería que nosotros vamos a practicar, porque nosotros la vamos a practicar es a la iglesia, a los creyentes. Y si llega una persona, hermano, un ejemplo, un habitante de la calle, por lo menos nosotros a la iglesia que yo asisto,
en el lugar, en la parte de afuera, se sientan 2, 3, 4 personas habitantes de la calle. ¿Cómo podríamos ganárnoslo para Cristo? Hermanita Alba, yo hago mi opinión en cuanto a eso. Yo, pues, no sé, de todas formas usted tiene su concepto y todo, pero mi esposo y yo llevamos 19 años de ministerio trabajando más que todo con habitantes de calle, Sí. con personas drogadictas. Y tengo para contarle que tenemos una hermana ya hace 22 años que ella era de la calle, dormía bajo los puentes, y esa hermana hoy día gana más almas que nosotros mismos. Y pues fue a punta de palabra de Dios, y a punta de oración, y a punta de pues no, de verdad que allí no hubo mano humana, pues que uno siempre estaba ahí pendiente de ella, pero en cuanto a ni psicólogos, ni nada, o sea, les hago ¿cómo le digo? Les hago este aporte, y nosotros lo hacemos de seguido, o sea, ese es el trabajo de mi esposo y yo, y ganamos demasiados habitantes de calle, y la verdad, de más o menos de 50, 2 o 3 han salido, se han ido, pero de resto han permanecido hasta el día de hoy. Entonces, sí, o sea, se necesita el humano, claro que sí, en muchos casos, pero yo creo que en ese no es el caso. Gloria a Dios por el resultado que ustedes han obtenido, mi hermana, y me alegra porque qué bueno uno poder rescatar las almas para Cristo, porque el Señor Jesús vino fue por los perdidos, ¿cierto? Entonces nosotros, de pronto a ustedes les ha ido bien con eso, pero mire que le digo por lo menos una herramienta, y eso si aquí hay médicos, saben que en muchos casos, no en todos, hay que acudir a la transfusión de sangre para que la persona sea limpia de esa adicción. En muchos casos, no en todos. No en todos. Ah, sí, amén, amén. ¿Puedo decir algo, hermana maestra? Claro, pastor, bien pueda. Bueno, me parece que aquí hay con todo respeto, como una incomprensión. Lucas 4:18 dice que nosotros somos llamados no solo a dar buenas nuevas a los pobres, sino a sanar quebrantados de corazón, y eso es psicología. Y cuando tú le dices a una persona por nada estés afanoso, es psicología. Si tú le dices busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es psicología. El asunto es que muchos de nosotros hemos hecho psicología, pero no sabíamos que así se llamaba. Sí, pastor, sí. Y no solamente esos textos, hay muchísimos textos que nos habla la palabra de las emociones, de las ansiedades, y lo hemos visto, el rey David en muchos de sus salmos expresa los momentos difíciles que él vivió. Y obviamente él pudo vencer porque a pesar de que cayó y de que flaqueó, se mantuvo su mirada como viendo al invisible. Pero sabemos que sin querer polemizar en esto, porque yo respeto mucho y trabajo con familias de la iglesia, y obviamente mi mayor herramienta es la palabra del Señor, pero que en muchos casos me ha tocado usar algunas, digamos, herramientas seculares. Sí, mi hermano, si yo le dijera a usted que no, pues sería mentirosa porque a pesar de que muchas veces en la iglesia hay un rechazo hacia la psicología, y lo tengo que expresar con mucho respeto para todos los pastores que hay aquí, muchas veces hay un rechazo hacia la psicología, pero cuando suceden casos, y saben que en la iglesia hay 1 o 2 profesionales de la psicología, pues nos llaman para que ayudemos. Por favor, el micrófono, para la atención a esa familia, a ese hermano, a ese joven, a ese niño. Lo digo porque lo he vivido, pero también he vivido, digamos, la estigmatización cuando dicen que la psicología es una ciencia que no cabe, pues, allí en el campo espiritual. Cuando dicen eso, yo no me siento aludida, porque
pues yo sé el trabajo que hago como profesional y también el trabajo que hago espiritualmente. Entonces, siguiendo con el tema, no contradice lo aprendido, crea sobre la base de lo aprendido, o sea, se crea, ahí está el arte. Aparece lo singular y crea su propio estilo personal. Acentúa la técnica de acuerdo a su percepción. O sea, vuelvo y les digo, siempre va ligado pues ya si ustedes van a trabajar solo con la parte espiritual, entonces pues esta materia pues como que no tendría un caso aquí porque pues esto no es espiritual sino secular. Pero si van a usar las dos herramientas, hermanos, pues entiendo que si están haciendo el diplomado, pues es porque quieren usar las dos herramientas. Eso fue lo que entendí ahorita al inicio, que querían conocer más para usar las dos herramientas. Entonces, aquí se lo está confirmando. No solamente es lo aprendido, sino que también hay que crear un propio estilo y nuestro estilo es espiritual, ¿cierto? Sin desligar lo uno de lo otro. ¿Quedó claro? Amén, muy de acuerdo, hermano. Muy de acuerdo. Técnicas del consejero. Entonces aquí van algunas técnicas exclusivas del consejero. No son técnicas psicológicas, sino técnicas del consejero. Las que le dije primero eran técnicas psicológicas. Estas son técnicas del consejero. Técnica directa. Es donde el consejero pregunta y el entrevistado o hermano o la persona que acude o que tiene la crisis o el problema responde. Es claro, esta técnica es como estilo de entrevista. El consejero pregunta y el paciente o la persona responde. Técnica no directiva. El consejero pregunta y el entrevistado responde y reflexiona. Porque muchas veces uno habla y dice algo y cuando se lo está narrando otra persona, uno como que cae en cuenta, lo escucha y eso le da la capacidad de pensar y reflexionar en que de pronto puede haber algún cambio, a corregir algunas cosas. Luego el consejero afina la pregunta y el entrevistado descubre y resuelve su problema. ¿Qué quiere decir afina? De pronto es más conciso en lo que está preguntando, dependiendo el lenguaje, dependiendo la expresión que ha tenido esa persona que se está interviniendo. Técnica confrontativa. Se utiliza en los casos en donde vemos una conducta inapropiada en una persona. Muchas veces no nos han buscado para dar el consejo ni la orientación, pero vemos lo que hablaba el hermano del conductismo. Vemos algunas conductas inapropiadas, inadecuadas, salidas de contexto en un lugar preciso y nos lleva a actuar obviamente con la sabiduría que nos ha dado el Señor para ayudar a que esa persona se dé cuenta que su comportamiento no es el apropiado y que debe corregirse. Terapia de grupo. Se puede trabajar con personas con problemas en común, como les expresé inicialmente. Estas eran las diapositivas que les había preparado. Quisiera escuchar qué les pareció, qué entendieron, si tienen alguna inquietud. Espectacular. Dios los bendiga, hermanos. A mí me ha gustado mucho su clase. He podido entender mucho y estamos estudiando. Esta clase es algo para beneficio de todos, de nuestra comunidad, no solo nuestra iglesia, sino todas las personas que están a nuestro alrededor. Trabajamos, donde vivimos, nuestros hijos y todos los que se pueda involucrar, no solo de la iglesia.
debemos de separar un poco la religión, en mi opinión, a lo que estamos estudiando, porque todos los que estamos en este grupo somos cristianos, tenemos a Jesús en nuestro corazón y lo estamos haciendo, es para un beneficio de la sociedad. Dentro de nuestro núcleo de la iglesia y fuera de nuestro núcleo. Y con todo respeto, tenemos que tener un respeto por cada oyente que está ahí conectado, como el profesor que está dando la clase. Todos estamos haciendo un sacrificio de tiempo. Aquí yo sé, es una hora más, o sea, yo termino a las 12. Todos trabajamos, todos tenemos compromiso, pero si estamos tomando esta clase, pues tenemos que tener ese compromiso y respetar al que está dando la clase. Y y me ha gustado muchísimo. Estoy muy contenta de estar en mi vida con ustedes y espero aprender muchísimo de su experiencia como psicóloga y de cada uno de que está allí. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana Edna. ¿Algún otro participante? ¿Hay algún hermano que quiera aportar algo? Pues hermana, yo diría finalmente que nosotros siempre hemos trabajado con psicología. Lo que pasa es que no lo habíamos visto desde ese punto de vista, porque la Biblia es psicología. ¿Quién más que nuestro Dios que conoce nuestra estructura externa, pero también interna? Él formó nuestro cerebro, emociones, sentimientos y todas estas cosas. Y Él ha trabajado a través de la psicología. Él ha hecho liberaciones, sanidades internas en nosotros. Solo que no sabíamos que ese es realmente la herramienta que hemos estado usando. Bueno, hermano Juan Carlos, pues yo pienso que sí, el Señor es el que da el conocimiento y da la sabiduría. Y si existe la ciencia de la psicología es porque Él dio la capacidad al hombre para Amén. que la creara y la estudiara. Así como existe la ciencia de la medicina, del derecho, de la arquitectura, todas estas carreras, todos estos profesionales lo han podido lograr, es porque hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella existe viene de mano de nuestro Señor. No es creación humana, pero también tenemos que saber que si el Señor Jesús lo permitió, es porque se necesita y la debemos de aplicar. Amén. Bueno. No todos los casos se tratan con hermano, vaya, ore y ayune. Exactamente, eso era lo que yo le decía. No todo es orar y ayunar. Hay que y trabajar. Dice la palabra del Señor, hermano Juan, que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir cuando dice que la fe sin obras es muerta? Que usted puede tener fe si no actúa, si no hace una acción, pues no hay un resultado. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Entonces hay que actuar, hermanos. Hay que orar, pero también hay que hacer. Así que mis hermanos, se fue el tiempo, son las 10:32 de la noche. No sé si ustedes quieren, yo no tengo inconveniente en donar este rato para que hagamos el taller, a ver cómo nos va. Porque pues hasta ahora pues no hay ninguna nota y realmente yo no estoy interesada en hacerles nota a ustedes, pero pues el instituto sí las exige, entonces pues no sé cómo sacarles una nota si no hay algo que lo desarrolle. Ustedes dirán. Amén. Bueno, entonces vamos a presentar el taller. No, yo no se los voy a presentar, yo les voy a ir leyendo y ustedes no los voy a llamar. El que considere que, mire, vamos a ser mucho más flexibles. El que considere que tiene el conocimiento, alza la mano y prende su micrófono y da. Si hay alguna cosa que no es así, no hay problema. No estamos para
para cuestionar, sino para aprender. Amén. ¿Listo? Bueno. Si somos juiciosos, yo creo que lo hacemos rápido. Bueno, dice así. Mira lo que yo coloqué, taller de repaso. ¿Me están escuchando, cierto? Amén. Yo coloqué taller de repaso. Ustedes no lo están viendo, ¿cierto que no? Bueno, entonces dice, me perdonan la pronunciación que no hablo inglés. Good no anhelaba realizar otro experimento como los anteriores. ¿Qué anhelaba Good? Esto lo vimos, creo que en la segunda clase. O iniciando la lectura que ustedes hicieron. Pues yo, hermana, pues yo leía que el suizo Jean Piaget, bueno, él estaba interesado en desarrollar como la parte cognitiva de los niños, que él no quería como enfocarse en lo mismo que se enfocaban los demás, sino que quería estudiar desde el pensamiento, o sea, estudiándolo desde el pensamiento matemático, físico, biológico y sociológico. Pero él decía que el niño, la estructura del niño, sus destrezas, todo esto se lograba gracias a la interacción del niño con el mundo y a partir de esto era que el niño construye su propio conocimiento. Amén, hermana. Gracias por su aporte, pero realmente ese no es, es Good, no es el autor que usted me nombró, pero gracias por su aporte. Hermana. Amén. Lo que quería estudiar era la estructura del cerebro, hermana. Su principal herramienta era la introspección. Entonces sus seguidores pusieron las bases como una ciencia experimental para estudiar lo del cerebro, hermana. Amén. También se dice, se las voy a leer, lo que tú dices, hermana Diana, la hermana que acabo de hablar, ¿me regala su nombre? Diana Patricia Roncans. Diana Patricia. Diana, lo que tú dices es muy cierto. Yo tomé como respuesta la primera parte del párrafo que dice, más bien pretendía estudiar la mente como una realidad compleja. ¿Amén? Yo les voy a compartir el taller, ¿no? Ahora que lo realicemos. Vamos con la segunda. El que sepa, hace la participación. ¿Cómo se llamaba el fundador de la psicología experimental? Ya me olvidó. Ya me olvidó. El fundador de la psicología experimental. ¿No es Gu? Gun. No. Ah, sí, perdón, sí, mi hermana, ¿quién respondió? ¿Berta? La hermana Ginés. Ginés León. Él creo que él fue el primero en crear un laboratorio experimental en Alemania. Yo les estaba hablando ahorita. Sí. Bueno. Lo dijimos al mismo tiempo. Hermana Ginés. Señora. Tienes tu nota. 5. Gracias. La hermana Adriana Roncancio también tiene su nota 5. Diana, hermana, sí, Diana. señora. Bueno, seguimos aquí. Hermana, yo también lo dije con ellas. Fue un trío. Bueno, dice aquí, la meta del psicólogo estructuralista, ¿cuál es? La meta del psicólogo estructuralista, ¿cuál es? La mente. O sea, ¿cuál es la meta? ¿Qué se propone el psicólogo estructuralista? Dios les bendiga, trabajar con la conciencia. ¿Quién me contestó? Alejandra.
Alejandra, espérame un momentico. Sí. La idea... Garavito. Bueno, Alejandra, bien. Hermano. Bueno, dice la ¿Puede número decir? 4. La definición de psicología para William James, ¿cuál es? El creador de la psicología funcional. No, ¿cuál es la definición que él usó? Los procesos mentales. Sí, los procesos de adaptación según el medio ambiente. Sí. Estudió los propósitos y funciones de los procesos mentales. Sí. ¿Quién Determinó me habló? el estado de ánimo de emociones de las personas según la etapa en que se esté viviendo. ¿Quién me habló? Mónica Rivera. Hablaron 2 personas, ¿cierto, Mónica? ¿Y quién más? Y Berta Gisela. Berta. Tienen su nota, ¿no? Bueno, 5. ¿Cuáles fueron las consecuencias muy importantes para el desarrollo de la psicología desde el funcionalismo? Pues hermana, esto afectó en Europa y en Estados Unidos, porque se empezaron a abrir laboratorios de psicología a nivel mundial. Hermana, ¿me puedo leer un poquito? Claro. El funcionalismo, que nació en la primera década del siglo XX, supone un rechazo al enfoque estructuralista. En vez de centrarse en estudiar los componentes de la mente, tenía como objetivo entender los procesos mentales. ¿Qué quiere decir? O sea, que el objetivo era el aprendizaje, ¿no? ¿Quién me habló? Estaba leyendo Luz Mary Ramos, hermana. Luz Mary. No se trataba de las piezas, sino de... Bueno, 6. Según los gestalistas, los individuos organizan al mundo imponiendo formas. Mire que este es un concepto, ¿no? Para los que piden concepto. Según los gestalistas, o sea, el enfoque gestal, los individuos organizan al mundo imponiendo formas. Esta idea la extienden no solo al terreno de la percepción, sino también al del pensamiento, sosteniendo que pensar supone organizar los elementos de un problema en una totalidad nueva. ¿Quién afirma esto y en qué año? Estamos hablando de lo gestal, ¿no? ¿Sí entendieron ese concepto? No. En 1912, hermana, en Alemania. No, hay otra fecha, mi hermana. En este punto exacto hay otra fecha. 1880. No. 1943 más 1940, 1920 a 1945. Wiener, sí. Sí, mire, según los gestalistas, los individuos organizan al mundo imponiendo formas. O sea, para ellos piensan que somos una totalidad, ¿sí? Este es el concepto gestal, que somos una totalidad. Espérenme un momentico que me salté una pregunta. ¿El objetivo del psicoanálisis cuál es? Hermanita Alba, una preguntita.
Sí. Pues como hubo un malentendido, no sé, pues al principio que dijimos que entendimos que era trabajo en compañía. Entonces las otras, por decir algo, yo lo hice con 2 hermanitas más. Entonces ellas en este momento no han hablado. Entonces en un caso tal, como nosotras nos reunimos por WhatsApp y leímos juntas y estudiamos juntas, entonces en este caso ellas si no hablan, la nota de Tienen ellas. que hablar, porque acuérdese que es participativo. Ahí todavía tienen tiempo, todavía faltan unas preguntitas. Hermana, Bueno. el psicoanálisis Sí. habla El inconsciente. se centra en el inconsciente. Y Simon Freud comparó la estructura de la mente como un iceberg, que dice que solo es una parte lo que nos ve, lo que se nos ve, pero en lo más profundo hay muchas cosas, y él se centraba en eso, en el inconsciente, que es por ahí. En el inconsciente, pero también habla del yo, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas que Sigmund Freud habla del yo y piensa que el yo es dominado por el ello? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí leyeron eso? Habla también del ego. Amén, así es. Del ego. Bueno, La ¿me dan los conciencia, nombres? el ello, el yo o el ego. Señor. ¿Me dan los nombres de las que hablaron, por favor? Yasmín Cardona. Janet. Yasmín Cardona. Yasmín, perdón. Liliana Roncante. Liliana. Listo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Bueno, vamos con la octava. Aspectos básicos del entorno familiar. ¿Me están escuchando? Escuchen bien la pregunta para que puedan responder. Aspectos básicos del entorno familiar que determinan la personalidad del individuo desde una mirada de la psicología individual. ¿Cómo la pregunta, hermana? ¿Sí? ¿Cómo la pregunta, hermana? Disculpe. Vuelvo y se las leo. Aspectos básicos del entorno familiar que determinan la personalidad del individuo desde la mirada de la psicología individual. Hermanita, ahí habla de la atmósfera familiar, de los valores familiares, Sí, de la señor. constelación familiar. Sí, señor. Correcto. ¿Quién es? Lucero Turriago, hermana. Bueno, vamos con la otra. 9. Objeto de estudio de la psicología conductista desde Skinner y su objetivo. Acuérdese que los enfoques tienen varios exponentes. Lo estamos hablando desde Skinner y su objetivo de la psicología conductista. Se centra en el estudio de la conducta observable del individuo para controlarla y predecirla. Amén. ¿Qué más, pastor? También de los animales, hermana. También, ¿qué más? Amén. Muy bien, pastor. Amén. Juan. ¿Sí vio, pastor, que sí se acordaba? Traté de intervenir en otras, pero me ganaban. 10. El concepto central de la psicología de Maslow es el de autorrealización, entendida como una culminación de la tendencia al crecimiento que Maslow define como la obtención de la satisfacción de las necesidades progresivamente superiores y junto a esta la satisfacción de las necesidades de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores. ¿Cuáles son
¿Cuáles son las necesidades que Maslow nos describe? Esa es la más fácil de todas. Las necesidades fisiológicas, necesidades de señora. seguridad, de pertenencia, de amor, de estima y de autorrealización. ¿Quién habló? Patricia Grisales. Patricia, muy bien. Muy inteligentes ustedes. Muy buena memoria. Bueno, la 11, ya casi vamos a terminar. Rogers quiso comprender y describir el cambio que sufre el paciente cuando se siente comprendido y aceptado por el terapeuta. ¿Qué se produce? Una relajación de los sentimientos. Muy bien. En el modo de experimentar, se pasa de la incoherencia a la coherencia, se produce también un cambio en la relación con los problemas y cambia igualmente su modo de relacionarse con los demás. ¿Ustedes todo eso se lo aprendieron o tienen el libro abierto? Muy bien. ¿Cómo se llama? Lucero Turriago, hermana. Lucero. Lucero tiene doble nota. Bueno. 12. La historia de la psicología se concibe como la historia de una ciencia. Como tal, también se le considera producto de una discontinuidad. Esto lo vimos en la clase de ahora 8 días. ¿Se acuerdan que les expliqué qué era discontinuidad? ¿O no se acuerdan? ¿Qué significa este término en el marco de la historia de la psicología y en qué momento se da? La discontinuidad. ¿Qué significa? Bueno, ¿les ayudo? ¿Les recuerdo? Dice que la concepción de la discontinuidad rechaza la figura del precursor. Esto significa que no busca entender el surgimiento y el desarrollo de una ciencia con base en largas cadenas de autores o pensadores, ya que antes habían descubierto algo que ya antes otro había descubierto, algo que ya antes otro había descubierto parcialmente. Sí, señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Fue cuando la psicología era una rama de la medicina y de la filosofía. Aquí les estoy explicando, mis hermanos. Entonces, una discontinuidad es una ruptura que se da entre esas dos ciencias. Es cuando está la separación de la psicología, de la medicina y la filosofía y se convierte en una ciencia independiente. Esta disciplina se da por independiente en el siglo ¿qué? 19. ¿Quién habló? Patricia Roncancia. Patricia, muy bien. ¿Tienes otra nota? Bueno, ya casi terminamos. A partir de reflexión, a partir de reflexiono sobre las condiciones que le permitirían afirmar una proposición como verdadera. La regla general dice que todas las cosas que concebimos muy claras y distintas son verdaderas. Esta regla se basa en la existencia de Dios, así como desechar la posibilidad de que el engaño y el error procedan de él. ¿Quién dijo eso? Eso fue en la segunda clase. ¿Quién dijo esto? Abraham. No. ¿Quién dijo? No, esto no fue Abraham. Uno. Fran, ¿no fue, hermana? Freud, hermano.
Esto lo dijo Descartes. Anótenle en un punto. ¿Por quién fue utilizada la palabra psicología por primera vez? Acuérdese que fue un cristiano. Cristiano fue el primero que dijo la palabra. Descartes. No, fue un poeta pensador cristiano llamado Lutero. Marco Maruli. Pero él lo dijo, pero fue aprobada esta palabra y popularizada en el mundo cuando lo dijo Christian Wolff. O sea, él fue el primero y Christian lo hizo como público, ¿sí? En la academia. 15. La última, mis hermanos. Según Piaget, en 1973 planteó argumentos novedosos cuyo desarrollo histórico mostró que estaban en el punto de partida. Del desarrollo cognitivo, él fue el que trabajaba con los niños, ¿no? ¿Cómo es la Estamos pregunta? hablando desde la psicología. Planteó argumentos novedosos cuyo desarrollo histórico mostró que estaban en el punto de partida. De la psicología como ciencia independiente. Sí, señor. ¿Quién habló? Liliana Roncancio. Liliana, muy bien. Tienes otra nota. Terminamos. ¿Cómo les pareció? ¿Muy difícil? Bueno. Bien, hermano. Bueno, gracias a Dios. Bueno, nos extendimos, pero pudimos hacer la clase completa. Vuelvo y reitero mis excusas con las expectativas que ustedes tenían en cuanto a la introducción a la psicología. Como a mí me dieron este tema, pero cuando yo vi el título del diplomado que ustedes están haciendo, decidí las primeras 2 clases dar esa información general y que si cada uno de ustedes gustan disponer de su tiempo y esforzarse a la lectura y a la investigación, podrán adquirir mejores herramientas generales en cuanto a estos enfoques, y determiné que en estas 2 últimas clases íbamos a enfocarnos más en lo que era la consejería espiritual y algunas técnicas terapéuticas. Espero que este día haya cumplido un poco mejor sus expectativas y que realmente lo poco o mucho que les haya yo podido aportar sea de bendición para su trabajo en la iglesia y, como dijo la hermana Edna, no solamente para nuestros hermanos, sino que estamos en un mundo donde hay muchas personas perdidas y necesitamos alcanzarlos. Y estas personas no solamente tienen perdida su conocimiento, digamos, desde lo espiritual, sino que también tienen problemas sociales, emocionales,